Si tú escuchas este podcast con algún tipo de regularidad o visitas mi canal de YouTube con algún tipo de regularidad, tú sabrás que la semana pasada yo tuve un viaje de 10 días en Colombia. Me enamoré de Colombia, estuve en Bogotá, estuve en Quindío, estuve en el Valle de Cocora, en Salento, en Medellín. Visité como que bastante el país, todavía me queda un montón, corillo. El sector de mi audiencia colombiano ha sido bastante efusivo con dejarme saber que, diablo, te faltó Cali, Barranquilla, ¿sabes? Estoy clarísimo de que no he visitado ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad y con lo que visité estoy enamorado del país, así que Colombia, esperen muchos viajes de mi parte en el futuro, la pasé brutal. Con eso dicho, en este viaje, que fue la primera vez que viajé a Colombia y me encantó, yo hice stand-up allí en Medellín y entrevisté a la chica que es como la productora y la super comediante que me abrió las puertas allí, junto con el individuo que va a producir mi show en Dominicana. Saludos, Randy. Que de hecho voy a estar en Dominicana presentando mi show de stand-up el 14 de junio. Corillo de Santo Domingo, dominicanos que viven por ahí cerca, o boricuas, o personas de todo tipo de nacionalidad que quieran ir a mi show y estén en Santo Domingo el 14 de junio. Mi show va a ser en The Alley, en Downtown Center. Taquillas en www.tix.do. La información está en la descripción del video, en la descripción del podcast. Oye, otra cosa. Los números, las descargas del podcast en formato audio están incrementando. Gracias a todo el mundo que dijeron, ¿sabes qué? Ver a Chente en YouTube está chévere, perdón, pero escucharlo también está chévere. O mientras guío, o mientras hago mis tareas del hogar, escuchar un podcast es chévere. Así que tanto este podcast que ustedes quizás están viendo en YouTube, como todos los podcasts que yo he subido históricamente, están disponibles en formato podcast. Yo soy un consumidor de podcast bastante. Yo escucho podcast casi todos los días. Yo utilizo el app de iPhone. El iPhone viene ya con un app de podcast y me suscribo a mis podcasts que me gustan y los escucho cuando estoy en el carro o cuando estoy editando, que siempre termino quitándolo porque me confunde el audio que estoy escuchando y el audio que necesito editar. Pero de verdad, escuchar podcast es una actividad que todo el mundo que se ha adentrado al mundo de consumir podcast me escribe, o sea, todas las personas allegadas a mí me escriben como que, diablo, qué chévere es. Esto va a sonar como una charrería, pero descubrir este mundo de nuevo contenido, como que algo que quizás puede sustituir tu habitual escuchadera de radio, puede ser quizás sustituida por los podcasts. Anyway, gracias a todo el mundo que sé que lo están compartiendo, gracias a todo el mundo que les da ratings, gracias a todo el mundo que habla bien del podcast, gracias a todo el mundo que lo escucha y lo ve por YouTube, todo el mundo son los mejores. Disfruten de esta súper entrevista a Pamela Ospina. Yo no la había conocido antes de viajar a Colombia, me enteré por Randy, el productor de mi show de Dominicana, de esta súper individua, esta superhéroe de la comedia colombiana, Pamela Ospina, y chequeé sus videos de stand-up en YouTube y escuché una entrevista que hablo de esa entrevista en este podcast y ella toca batería. En verdad es como una superwoman. La pasé brutal. Gracias a Grana. Regálale calzoncillos Grana, mamá. Este día de madre, este fin de semana de madre, regálale calzoncillos Grana, mamá. Gracias a Phone Boutique and Coffee Shop, que de hecho ahora mismo yo estoy grabando con mi grabadora regular, pero allá cuando viajé no me llevé el micrófono ni la grabadora de audio y resolví con el celular. Gracias a Phone Boutique and Coffee Shop, que de hecho Vero me dijo, yo creo que tu celular no va a funcionar en Colombia. ¡Funcionó! Gracias a Phone Boutique and Coffee Shop. Yo estuve llamando ahí a todo el mundo desde Colombia, usando el internet desde Colombia. Corillo de PR, quedan 4 fechas. Las 4 fechas nuevas del Radical a Fuego Tour son Arecibo. Bueno, este fin de semana, el fin de semana de madre, voy a estar en Naranjito, en el Bellas Artes de Naranjito. Quedan muy pocos boletos. El fin de semana del 17 voy a estar en Arecibo, 17 de mayo en Arecibo, en el Salón René Marqués, creo que se llama. El 31 de mayo y el 1 de junio voy a estar en Bayamón, en el Teatro Braulio Castillo. Y el 8 de junio voy a estar en Juana Díaz. Volvemos a Juana Díaz triunfosamente. Así que si vives por ahí cerca, quieres ir a un show, quieres verificar los precios, quieres seleccionar tu butaca, ver cuánto quedan, soñar con whatever, métete a tiqueterapr.com y
conoces toda esa información. Todos los enlaces están en la descripción del podcast. Los quiero un montón. Ahora bien, disfruten. Espérate. Gracias a Aeronet. Me hicieron falta Aeronet allá en Colombia. En mi hotel el internet era medio mierda. Tengo que decir eso. Especialmente en Medellín el internet era medio mierda. En Bogotá bregó. Pero nada como Aeronet. Así que si tú quieres un internet triunfoso, Aeronet PR en todas las redes sociales te responden. Nosotros tuvimos problemas. Aquí hay una antena. Llamamos, ¡boom! Al otro día ya habían resuelto la pendeja con la antena. Así que gracias a Aeronet PR en todas las redes sociales. Todo un internet premium. Todo no es un internet bien porquería como el del primo tuyo. Aeronet PR. Ok, ahora sí. Disfruten de esta súper entrevista con Pamela Ospina. ¿Qué es la que hay, Corillo? Cambiamos el estudio hoy por una habitación de hotel. Sí. Estamos en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y esta que está a mi derecha es la comediante triunfal, protagonista en el hecho de que yo me haya presentado en Medellín anteanoche. Pamela Ospina, drummer, Sí. comediante, MC, ¿verdad? Sí. Psicóloga, o Sí. estudiaste psicología. Sí. Y el día que yo me presenté contigo, que la pasé cabrón, dije, yo tengo que entrevistar a esta cabrona. Y tengo aquí unas preguntas A que ver. tengo. Porque escuché el podcast que te hizo Iván on Radio en Dominicana. Ok. Saludos, Iván, te estoy escuchando, triunfo. Y pues como que desarrollé otras preguntas de eso. Pero Ok. primeramente, Sí. el hecho de que tú seas drummer y que estás súper dura, porque yo dije, drummer, vamos a ver, escribí tu nombre y drummer y mamé con lo que vi. ¿Influye eso en el ritmo de tu comedia? Como que cuando tú haces un punchline, te visualizas haciendo como algo. Pues no es que me visualice realmente tocando la batería en ese momento, pero sí he notado que me hace tener un ritmo, como que tengo un ritmo interno respecto no solamente como al timing de las cosas, pues de lo que digo, sino también siempre hay una dinámica, hay unas cosas que digo mucho más estalladas, hay otras que bajo mucho la voz y como que sí le meto pues mucha dinámica a lo que, pues a la comedia. Como, Pero tu primer amor es la música. pues sí y no, es decir, como, o sea, siempre tuve la influencia de la comedia desde pequeña y siempre naturalmente fui así espontánea, hablando y diciendo cosas sin filtro. Entonces, en ese sentido, pues siempre, o sea, como que la comedia hace una parte más natural de mí en el sentido de que yo no tuve que aprender tanto en el inicio cómo agarrar una baqueta y cómo para hacer comedia, ¿cierto? Fui puliendo la comedia ¿Qué es una dentro del baqueta? stand-up. La baqueta son los palitos con los Ah, que se claro, toca claro. la Ok, batería, sí. el drumstick, pues. Claro. Pero en la música, claro, o sea, sí es como el primer amor, porque desde los 15 años empecé a tocar batería y siempre tengo la música en mí, compongo canciones todo el tiempo, entonces... Pero, o sea, eso está interesante, que para tocar batería, para empezar a tocar batería tienes que aprender unas cosas rudimentarias. Sí. Para aprender a hacer comedia, tienes que saber hablar, que es como que la primera cosa que uno aprende Sí, en el sí. mundo. O sea que es que nunca había hablado, creo, con algún comediante que sepa tocar batería. Y la batería está tan directamente atada a los chistes. Literalmente, turum. Sí. Eso es algo como que bien atado a los chistes. So, Sí. tenía esa curiosidad. ¿Tú siempre fuiste la payasa de tu escuela y eso? Más o menos sí, más o menos, o sea, en la casa, pues en mi familia siempre fui como la más estallada todo el tiempo, la imprudente, y en el colegio también, como siempre haciendo payasadas, sí, Ok. siempre brinconeando por ahí. Yo también. Yo era full el payaso de mi clase. Sí. Pero yo creo que, y aquí este tema a mí me fascina, casi siempre que entrevisto a chicas comediantes toco este tema. Y es que los varones tenemos un beneficio que, o sea, está socialmente permitido como que monial, en Puerto Rico le decimos, o como que hacer mueca. Sí, Y, o sea, estamos permitidos vernos feos sí, y monear y decir estupideces y hacer cosas gross. sí. Las chicas tradicionalmente se apartan más de eso. Sí. ¿Qué pasó
contigo. ¿Cuál es tu problema? Ajá, ¿cuál es tu fucking problema? No, by the way, for the record, a mí me encanta, ¿sabes? Yo no soy, si yo tuviese una hija, me encantaría que fuese una payasa. Sí, y que no le importe un carajo hacer muecas y morisquetas y hacer chistes de peo y ¿sabes? Cosas, me encantaría que haga cosas que históricamente hemos considerado varoniles. Sí. Pues mira, yo creo que es una combinación de dos cosas. La primera es que yo, pequeña, nunca me creí bonita, realmente, sino que yo veía que las otras chicas eran como lindas y yo era como esta chica de la camiseta de Batman, ¿sí me entiendes? Okay. Entonces, luego ya cuando me salieron estas tetotas deliciosas, ya sí, cambió la cosa. Pero inicialmente yo, la verdad, no me... O sea, dije, no, pues le voy a trabajar a lo que es la personalidad, porque aquí no hay nada. ¿Tú sabes qué? Conmigo fue lo mismo. O sea, sí. Yo pensaba que yo era feo. Y entonces no solamente no era feo, sino que no sabía tocar un instrumento, no tenía buenas notas, no era bueno en deporte. O sea, mi herramienta, el músculo que yo podía ejercer para conseguir jeva, era como que ser el chistoso, ser gracioso. Sí. Pero por otro lado también... Pero también, o sea, tú eres baterista. No. O sea, la batería tampoco es un instrumento típico de No, sí, porque nena. a eso iba, que eran dos cosas. La primera es esa, como digamos que no, yo no me creía la bonita, nada. La segunda es que realmente yo nunca pensé en pedir permiso para que me guste lo que me gusta. O sea, yo nunca pensé que yo tenía que decirle al mundo como, disculpen, ¿será que es posible para mí, una simple niña, meterme en este mundo tan de hombre? No, nunca pensé eso. Pensé como, uy, la batería está genial, uy, me gustan los cómics, ay, soy graciosa, ¿cierto? Entonces, creo que ese es un punto que realmente yo nunca sentí como que yo tenía que pedirle permiso al patriarcado, ¿cierto? Tú sabes que eso que tú acabas de decir es tan parte de la cabeza de un comediante. Debe ser eso, de ese aspecto de yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Porque actuar, sí tienes que pedirle permiso a alguien. En la actuación tú quizás tienes que ir a un casting, sí. Tienes que pertenecer a un elenco, hay un director, quizás hay productor o productores. Sí es algo de pedir un poco de permiso. Sí. La comedia es algo de, no, yo voy a ir hoy al stand-up y voy a decir lo que a mí me saque los cojones. De hecho, a mí me pasó en un inicio, porque igual Colombia sigue siendo un país que todavía está luchando con esto, pues con todos estos temas pues de género y todo eso. En Puerto Rico también. Bueno, y resulta que en un inicio, muchas veces, yo tengo el pelo crespo, pues así, rulos, ¿cierto? Y en las primeras presentaciones en televisión me planchaban el pelo, me querían poner tacos, no sé cómo le dicen ustedes, heels, y yo no soy esa persona, ¿cierto? Yo uso tenis y jeans y bueno, a veces me pongo yo sí me pongo vestidos, pero como a mi estilo, ¿no? Entonces... Se parece a alguien que yo conozco. Ajá. Al inicio fue más, para mí, el camino de la comedia fue cuando yo me paraba frente a un público y pensaba, ay, es que me están grabando las cámaras, entonces me tengo que sentar toda derecha, entonces tengo que verme muy hermosa. Si yo pensaba en eso, no era graciosa. Entonces, como que el camino más bien fue aprender a ser yo misma, a ser así como soy, relajada en el escenario, porque eso sí generaba risa. Entonces ahí ya los gestos y todo lo que uno haga pues hacen parte de que estoy contando una historia, no de soy linda, soy fea. Eso realmente deja de importar ahí. Tú sabes que me chocó un montón, no me chocó un montón, pero me pareció curioso que Pamela Ospina es la persona que lidera no sé si decirle el open mic o el espectáculo llamado Probando, que es donde yo me presenté, que hice unos minutos ahí, la pasé cabrón. Porque chécate esto, en Puerto Rico, yo junto con Idel producimos un evento que se llama Trépate Aquí, que es un open mic. Históricamente ya se han presentado más de 200 personas en ese open mic. No he sacado el número, pero de esas 200, 30 son mujeres. Sí. Igual acá. Sí, de hecho podría So, tú eres una súper anormal. Sí, yo soy muy anormal. Ok. Sí. Tú tienes hermanos.
Sí, tengo 2 hermanos. Varones. Sí. Ok. Me estoy yendo aquí un poco en el viaje de psicólogo. Pero eso jugó un rol entonces a tú como que... No sé si esta es la palabra adecuada, pero enfrentarte a este mundo súper macharrán. Pues puede ser. También mi madre, digamos, es una mujer muy fuerte. Pero es una mujer que está marcada por el machismo. Pero al ser tan fuerte y nosotras a veces también tener una tendencia a chocar, siento que también desde el principio, digamos que esas cosas que uno va a luchar luego en el mundo, yo ya las luchaba con mi madre, ¿cierto? Como de, ¿y él por qué puede salir hasta más tarde que yo? ¿Y por qué? No, entonces no voy a llegar a la hora que usted me dijo. Pues cierto, como desde el inicio era como una parte de mí, pero curiosamente mi madre, al ser tan fuerte, mi mamá también es una persona que se va en contracorriente. Y es funny. Es graciosa ella. Sí, no, pero es funny humor negro, o sea, que te conoce y te dice, te tira algo así súper ofensivo de entrada, wow. Y tú eres como, y uno tiene que explicarle a la gente, ella está charlando, eso fue una broma, ¿verdad? Entonces, tanto como por tratar de llevarle la contraria, por así decirlo, a mi madre, como también aprendiendo de la fortaleza de mi madre, siento yo que soy como eso. Soy, sí. Y en adición a eso, cuando yo te conocí, o no sé si quizás lo escuché en el podcast de Iván on Radio, que tú naciste en Canadá. Sí. Y viviste en Nueva York. Sí, así es. ¿Hasta qué edad? Más o menos hasta el inicio antes de la adolescencia, justo antes de ser adolescente. So cuando tú llegas aquí, sí. ¿Eso fue un choque cultural? Sí, total. Okay. Yo hablar así, no hablar así español bien, no conjugar verbo, así, yo hablaba gringo total. Y entonces como la gente se burlaba de ese acento, pues porque yo igual era muy pequeña, entonces yo empecé a tratar de hablar así muy paisa, que somos los de Medellín, y exagerar y decir no huevón y esas cosas. Y ya hablar como hablo, que en este momento yo hablo español y tú no notas que mi primer idioma es el inglés. Claro. Sí. No, y tú sabes algo que me sorprendió en el show, tanto tú como Juan Giraldo usan muchas palabras en inglés. Sí, pues hay algunas, sí, la verdad no muchas, pero todo el mundo entiende cuando usan palabras en inglés. Sí, hay algunas palabras que aquí se entienden muy bien, ¿cierto? Otras que ya la gente requiere otro esfuerzo, pues. Yo estaba bien asustado. Yo hablé contigo de esto, pero siento que teníamos una similitud, aunque quizás tú has visitado Argentina antes, pero tú acababas de llegar, tu primer show acá, después de tu gira por Argentina, fue la primera vez que tú pisaste escena después de tu gira en Argentina, fue el mismo día que yo vine por primera vez a Colombia. Sí, así es. Y yo te dije, tío, estoy bien cagado, me siento más cagado. Tengo más miedo que la primera vez que me presenté en mi gira en Puerto Rico. Sí. Y tú me dijiste, yo me siento igual cuando me presento en otros países. Sí. ¿Verdad que hay más diversidad en el español que en el inglés? Sí, no, eso es... O sea, para mí es sin duda que hay muchas... Porque es que el español... Todos tenemos, digamos que tenemos unas energías y unas pasiones similares, pero realmente hay palabras que significan cosas totalmente diferentes y es la misma palabra. Entonces estuve en República Dominicana, estuve en Costa Rica, estuve en Argentina, he estado pues en México y realmente hay palabras que en otras partes significan algo distinto. Claro. En México chichi son los senos, son las tetas. Aquí en Colombia voy a hacer chichis, voy a mear, voy a orinar, ¿cierto? Y así, muchas palabras que realmente significan... Miar es orinar. Sí. Nosotros decimos meal. Exacto, meal. Entonces, pues aquí yo... Porque obviamente yo escribí mi stand-up y subrayé las palabras importantes, las palabras que yo entendía, pero se me colaron otras. Sí. Y, por ejemplo, yo parece que utilicé la palabra pichar. Pichar en Puerto Rico es ignorar. Y pichar aquí es follar. Ajá, que entonces, chichar. Todo lo contrario que ignorar. Y entonces también utilicé la palabra bellaca. Sí. Que bellaca es cuando una mujer está hot para tener coito sexual. Ah, no, eso aquí es arrecha. Y arrecha en Venezuela es enojado. Ajá, es ¿ves? Como que, o sea,
hay que hacer la asignación. Sí, hay que hacer toda la tarea de revisar todo el material. Para mí eso es, yo lo llamo hacer la tarea. Siempre que voy a un país diferente, me siento con alguien normal que no sea comediante, le digo toda la rutina. Si me entiende todo, si no me entiende algo, lo subrayo. Luego miro con un comediante, como mira, necesito como un sinónimo o algo similar a esto, ¿cierto? Como yo, por ejemplo, tengo una rutina por ahí, un video hablando de los pipís dormidos, que es como el pene. Que no se paran, creo que lo vi en tu Instagram. Sí, que está ahí, pues, sí, que está, no, o sea, no, ni siquiera que no se paran, sino que no están parados en ese momento, ¿cierto? Y yo utilizo varias imágenes para describir a ese pene dormido. Y cuando fui, por ejemplo, a Argentina, 3 de esas imágenes no tienen traducción, o sea, no se puede. Entonces yo dije, no, entonces esta rutina no la hago acá, pues porque no funciona, porque ya es forzar la rutina, ¿me entendés? Sí, no, y cuando tú dices, que yo lo hice varias veces, como que, aquí dicen tal, ya ahí detuviste la rutina. Sí. Y eso puede ser efectivo, pero no va a ser igual de efectivo que si todo el mundo entendió todo el tiempo y ¡pam! Sí. De momento remataste con eso. Sí, Nada, hay que hacer la asignación y me parece que eso es algo bien complicado. Versus, yo creo que un comediante norteamericano, algo retante podría ser Inglaterra. Sí, quizás. Escocia. O cuestiones, exacto, como más de acento y de energías también, porque los británicos son un poco más tranquilos y los americanos un poco más estalladitos, pero sí creo que, obviamente sí debe haber algunas palabras, pero creo que nunca va a ser lo mismo que la cantidad de palabras que en español tenemos que cambiar. ¿Cómo tú describirías el estilo de comedia de aquí de Colombia? Bueno, pues hay muchos como estilos realmente, pues hay algunos como yo que hacemos stand-up comedy como tal, ¿cierto? Que eso no es ni tan folclórico, no, eso, o sea, es stand-up, ¿cierto? Pararte con un micrófono a contar rutinas. Exacto. Lo mío es más stand-up porque de todos modos mi influencia de Estados Unidos, de todo esto, pues yo desde pequeña veía stand-up y veía sitcoms, pues series, y esa era mi influencia. Entonces, para mí el humor siempre viene como con frases de stand-up. Pero aquí también hubo hace unos años y todavía pues un movimiento fuerte de cuentería, que es narración oral. Escuché algo de eso, por favor explica lo que es cuentería. Entonces la cuentería es básicamente que llega alguien y se para al frente de un público y empieza a contar un cuento. Dramático. Sí, pues puede ser dramático, puede tener cortes humorísticos, pero es un cuento, como contar algo de Eduardo Galeano, de Jairo Aníbal Niño, de Cortázar, ¿me entendés? Como pero un lo cuento. Chévere de eso, tú me cuentas eso y digo, wow, qué chévere, porque el público no tiene ninguna expectativa de reírse, es como que cuenta algo ahí. Es un cuento. Está brutal. Exacto. Entonces muchos de los cuenteros, que de hecho muchos pasamos por ser cuenteros, yo también en algún momento hice cuentería, pero dije, no, lo que yo quiero hacer es hacer stand-up. Pero muchos cuenteros también hacen stand-up, o comenzaron siendo cuenteros y se volvieron stand-uperos. Hay otros que hacen más como impro y teatro, y también se han venido a hacer como más... tratando de hacer stand-up. Y también hay cuentachistes, pues como de esos que hacen cosas, humor muy tradicional, muy colombiano. Dos borrachos entran a una barra. Sí, no sé qué. Esas son las 3 ramas. Pues son las más generales. Que se encuentran, y eso es lo que es el stand-up colombiano. Exacto. Ese menjunje de ahí tratan de, entonces hay algunos que somos más puristas, otros que hacen más como un cuento comedia, y otros que hacen impro con comedia. Obviamente, pues si uno se va a poner como a discutir por los géneros, hay diferencias entre cada propuesta, pero si uno se va a poner a pensar en si es efectivo y si hacemos reír, pues eso es sí, importante. yo antes era bien, como que si yo veía a alguien con una peluca, sí, o eso no es stand-up, o usando algún visual aid, eso no es stand-up. Pero wow, puñeta, qué efectivo es. Wow, mira todo el mundo riéndose. Y como que se me ha ido un poquito de ese... Yo soy bien también de ver Netflix y o sea, he viajado, fui al Comedy Store. Ay, qué chingo. O sea, vimos a fucking Dave Chappelle. What? Ok, te voy a contar esta historia. ¿Lo tocaste con alguna parte y te cayó una baba? Te voy a contar toda la historia. A ver. Dave Chappelle, para los que no saben, para mí era el top. Es un comediante increíble. De hecho, la primera vez que yo viajé con Vero, fuimos a Nueva York
para ver a Dave Chappelle. Sí. Fuimos al Radio City Music Hall, penúltima fila, cuarto piso, o sea, yo vi el stand-up en la Hiciste pantalla. una tardecita por allá. Sí, no, el show estuvo cabrón, pero la experiencia no es lo mismo que un club pequeño. Claro, obviamente. Nada, yo tuve una gira y una de las paradas fue Los Ángeles y Vero estaba conmigo. Y fui a Los Ángeles, coño, aquí está el fucking Comedy Store. Vamos para el Comedy Store. Fuimos a un show que estaba liderado, como lo que tú hiciste acá, Sí. pero por Tom Segura. Ah, ok. Y vimos el show brutal, nos reímos en cantidad, se acaba. Y yo me quería tomar fotos por todo el cabrón club. Sí. Y le digo a Vero, vamos a tomar una cerveza, ya la gente se está yendo y cuando se vayan me tomo fotos. Y yo estoy mirando a Vero y mirando como hacia una dirección y Vero está mirándome a mí, pero detrás mío está la carretera. Y en eso pasa una guagua Escalade negra y Vero me dice, Chente, no actúes como un retardado, pero yo creo que ese es Dave Chappelle allá atrás. Y yo, ¿qué? Y fui corriendo al estacionamiento. Pero ella es maravillosa, que lo reconoce también. Sí, es pero una gran mujer. Sí. Gran mujer. Pero es bien una comedy freak. Inclusive, cuando yo le pregunté las primeras conversaciones, yo le pregunté ¿cuál es tu película favorita? Y ella me dijo, ¿cómo es que se llama Monty? Pero ¿cómo se llama? The Quest for the Holy Grail de Monty Python. Y yo, wow, esta nena sabe de comedia. Pues nada, voy para allá atrás y está fucking Dave Chappelle, se baja y veo que entra al Comedy Store, pero yo estaba en el salón grande, él fue como a otro salón que yo no sabía, creo que era el OR, el Original Room. Y entramos y no nos cobraron nada. Y él estuvo 2 horas. Oh my God. Hablando, no era ni tan gracioso. Sí, era como conversando. Es que ese segundo... Como cuenteando. Sí, el segundo especial que él sacó como 4. Sí, el último, como The Bird Revelation. Tiene es muy conversado. Pero igual. más todavía. De hecho, esto fue después de eso. Okay. Me imagino que él está construyendo algo. Sí, y de momento llega Tiffany Haddish. Ah, mira. Mano, 2 horas y nosotros... Qué fiesta. Pero así de cerca. Wow. O sea, literalmente así de cerca. Y yo... Dave Chappelle. Oh my God. Fue brutal. Sí, fue brutal. Fue una experiencia cabrona. Ok, pues quiero que me cuentes. A ver. Porque escuché que tus primeras 5 veces en escena, o haciendo stand-up, mejor Sí. dicho, fueron televisadas. Sí. Uf. Cuéntame toda esa vuelta. Bueno, y mira, sé que tiene que ver con lo de cuentista. Sí, pues yo en algún momento hice cuentería y ahí conocí muchas personas que luego algunos se volvieron comediantes. Pero todavía no había como un movimiento realmente de cuentería, de stand-up, perdón, como que apenas había como esos brotecitos y esas semillas de duda. Esto fue hace como 7 años. Sí, como 7, 8 años, sí. Entonces, en ese tiempo, bueno, pasó el tiempo, hicieron un programa de televisión llamado Comediantes de la Noche y abrieron una convocatoria como para encontrar nuevos comediantes de la noche. Y eso era una convocatoria a nivel nacional. Uno de los comediantes que estaba ahí, pues es un capo, de hecho, pues en el sentido de que sabe más de comedia que muchos y le ha dado taller a muchos y todo lo demás. Él en su estilo en particular, sí, es como ponte Dimitri Martin o algo así, como todo, como rarito, Sí, ¿cierto? sí, sí. Él es como extraño. Rarito, ajá. Entonces a algunas personas les gusta mucho, otros como que no conectan muy bien con él, pero él realmente es Un genio. Un genio. Y él me seguía en Twitter y veía que yo era graciosa y ya se acordaba de mí. De O sea, él veía que tú eras graciosa por tu manera de redactar tweets. por los tweets y porque se acordaba de la época de cuentería, pero donde no todavía, yo no hacía stand-up, pero claramente se me salían mis comentarios a veces en escena, ¿cierto? Entonces me dijo, creo que esto es, o sea, deberías hacer esto. Y yo le dije, pues a mí, o sea, toda la vida he querido hacer eso, pero no sé, eso es como un reality o qué, o sea, no, ¿cierto? Finalmente me convenció, no, ven, eso no, nadie te va a grabar diciendo, sí, es que yo vendo cocadas en la calle, y no, o sea, van a televisar, es como las presentaciones y tal. Y yo listo, fui. Y pues sí, o sea, como que ellos hacen como unos filtros antes de grabar. Eso tiene, en mi opinión, esa es la fórmula perfecta para ser un desastre. Sí, total, no, yo... Como que stand-up televisado, Sí, reality, no sé. Sí, la verdad, yo lo dudé impresionante, pero bueno, finalmente llegué. Te lanzaste. Me lancé. Los primeros 4... Ajá. Sigue. Los primeros 4 o 5 shows que yo hice, Ajá.
fueron justamente eso era como una competencia además. Entonces el primer show, luego si uno pasaba, entonces ya quedaban 8 personas, luego si uno pasaba, entonces ya era la semifinal, luego era la final, o sea, sí. Pero yo no tenía nada de material porque era mi primera experiencia haciendo stand-up. Yo nunca en la vida había hecho nada de eso antes. Entonces, pues era increíble porque llegué hasta la final, de hecho. Pero cada vez... La final era tú y otra persona. La final era, sí, básicamente pues como que al final quedábamos 4 realmente, pero se sabía que eran 2 los que estaban ahí disputando pues el asunto. Pero lo más curioso es que todos ellos ya tenían material. Entonces cuando uno pasaba a la semifinal, digamos... Tienes que escribir material nuevo. Sí, yo llegaba al hotel a tener que escribir material nuevo, a tener que escribir 5 o 6 minutos sin nunca antes haber hecho esto, sin saber quién mierdas me iba a ayudar en el mundo, como pensando solo en qué he dicho gracioso en mi vida y cómo puedo hacerlo una rutina. Pues llegué hasta la final, de hecho quedé segunda, no gané porque, gracias a Dios, o sea... Me dijeron que era como para no quemarme, porque claro, si me hubieran puesto ahí yo no tendría material. Sí, porque el problema es que gana y la gente te va a querer ver en el teatro, tú no tienes una hora. Sí, no tengo nada. En ese momento no tenía nada, entonces afortunadamente. Pero yo en ese momento también tenía tenía una banda, tocábamos mucho y todo. Entonces, los primeros 2 años realmente sí hice un poquito de stand-up, pero no tanto, no tan de lleno. Y luego sí dije como no, esto es algo que yo amo hacer, lo voy a hacer ya con toda. Y ya de ahí fue que empezaron a venir los especiales de Comedy Central y todo lo demás, y el resto es historia. Ok, chequéate esto. Yo me tardo. Mi primer especial, aquí le dicen tú usaste la palabra. Unipersonal. Mi primer unipersonal, yo lo hice como 5 años después de haber hecho stand-up. Y para los próximos 2 me he tardado aproximadamente 18 meses, año y medio. Yo pienso que si uno tuviese esa presión que tú tuviste en ese programa de crear 5 minutos por noche, o sea, yo creo que la presión es saludable para el comediante. Sí. Porque alguno de esas rutinas, ¿cuántas rutinas hiciste de 5 minutos? Sí, pues fueron como 6 capítulos que hice al final. ¿Alguna de esas 6 rutinas sobrevivió y se quedaron contigo después o fue todo engavetado? Sí, algunos sobrevivieron durante mucho tiempo. En este momento no las hago, pero digamos hace 3 años todavía tenía unas cosas que obviamente... Mejoré, exacto. Que no se quedaron así, sino que le hice como una evolución al asunto. Pero también mira que por eso yo creé... Bueno, por eso no exactamente, pero el espacio de Probando donde tú estuviste, lo creé por diversos motivos. Uno de los motivos era juntar un poco más el movimiento en Colombia, que nos conociéramos más, que hubiese un espacio también para que todo el mundo probara material, y también porque yo dije, yo me voy a poner la tarea de escribir más, porque muchas veces como que uno es como que hay la inspiración y tal, pero y en la inspiración uno escribe un montón, pero luego le piden a uno como, es que vamos a hacer un corporativo, un empresarial, y necesitamos que hagas material de tal y tal, y yo no, o sea, no. ¿Yo qué voy a hablar de lentejas? O sea, ¿sí me entiendes? ¿Yo qué voy a hablar de un carro, de un celular? O sea, no. Por un lado, a mí no, realmente no es que yo sea una comediante tan de ese tipo de funciones, pero me puse a preguntarme, pero realmente es porque no quiero o porque no puedo hacerlo. Entonces empecé a escribir un montón y un montón. Ya voy a cumplir 1 año probando, y yo cada 15 días pruebo más o menos 20, media hora de material nuevo. ¿Qué? Sí, es absurdo. Pero obviamente de ahí hay un montón de mierda. Claro, de ahí sobreviven 5 minutos de uno. Hay shows que yo digo, de hoy no quiero nada, o sea, no me gustó nada. Pese a que obviamente como uno está pues presentando y molestando con el público, no pasa nada, el show sale bien. Pero de ahí uno sabe como, esto que dije no funciona. No, y a veces... uno sabe como que, ok, aquí hay algo, esto tiene un potencial tan cabrón. ¿Sabes qué? Es que tengo el celular en la mano. Pero vi de tu Instagram, sigan a Pamela Ospina en Instagram, Twitter y Facebook. Sí. Pamela Ospina. Como Espina, pero con O. Sí. Y vi como que tu manera de redactar chistes o tus premisas son tan brutales porque ya son graciosas. Por ejemplo... Si Tinder fuese como una tienda de ropa. Sí. Son como esas dualidades. Tú trabajas bien esas dualidades. Por ejemplo, eso.
¿De dónde sale eso? ¿Tú te sientas a escribirlo? ¿Eso salió algún día probando, jodiendo con alguien en el público? Pues mira que yo en un inicio sí trataba de escribir, pues de escribir, ¿cierto? Y luego me di cuenta que realmente el stand-up es una expresión oral, es un ejercicio de la oralidad. Y yo, por ejemplo, cuando hablo, entonces tengo gestos, tengo pausas, alzo la voz aquí, la bajo acá, y muchas veces eso es lo que hace que sea gracioso lo que uno acaba de decir, no lo que uno escribió. Entonces me di cuenta que no, que realmente cuando escribo la gente es como... pero cuando lo digo hablado, cuando lo compongo desde el inicio como algo oral, la gente es ¡juá, juá, juá! Entonces comencé ya más bien a grabar notas de voz, a hablar con mis amigos y ellos son, anota eso está buenísimo, anótalo, y alguien por ahí lo anota o me empieza a grabar, ¿cierto? Es como más ese ejercicio, probando también, pues siempre grabamos y entonces yo luego miro el video y digo, uy, esto está bueno, esto no funciona, por acá esto sí, entonces es más como un ejercicio de autoescucha, que de llegar y sentarme ante una hoja en blanco, que además es lo más intimidante que hay, sí. y tratar de sacar algo realmente. Entonces sí, esa es mi manera, ¿cierto? Todo el mundo tiene su manera de escribir chistes y de hacer comedia, pero a mí me ha funcionado más eso, y te agradezco lo de las premisas, que este año me lo han dicho, y yo siento que es algo que es consciente, pero a la vez es inconsciente, a la vez ya de tanto uno hacer esto, ya se vuelve inconsciente. Guau, que hay una dualidad. Tinder, sí. Como una tienda de ropa. Ya estamos terminando, discúlpame. Ok. ¿Es verdad que tú hiciste stand-up en inglés en Sudáfrica? Sí, eso es verdad. Ok, antes de que cuentes tu historia, sí. Yo te voy a decir mi historia. Ok. Yo, hace como 6 años, fui a un open mic en Miami. Uh-huh. Y hice stand-up en inglés. Y fueron muy probablemente los peores 5 minutos de comedia que yo he hecho en mi vida. Yo sé inglés, tengo un acento súper marcado, pero entiendo casi cualquier persona hablando inglés. Pero fue una lucha. Sí. Y fue súper intimidante porque uno tiene este baúl de rutina. Sí. Y tú dices, ok, pues los voy a traducir. Pero si el reto de cambiar de español boricua a español colombiano es un reto, de español boricua a inglés es un super mega reto. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, pues a mí me invitaron era como un campeonato también de comedia internacional en Sudáfrica. Obviamente para mí era como, ¿what? O sea, algo que yo jamás me imaginé, pero siempre había querido ir a Sudáfrica. Porque como yo he traducido para el Festival de Poesía de Medellín y siempre venían sudafricanos y veía como, wow, tenemos mucha onda. Realmente no somos diferentes. Ellos son como si fueran latinos, es igual también ellos se consideran supuestamente tercer mundo, pero tienen toda la influencia gringa, o sea, somos muy, muy afines. Entonces yo decía siempre, necesito ir a Sudáfrica alguna vez. Cuando me invitaron dije, sí, de una, sin mente. Claro que sí. Entonces me dijeron, listo, tienes que traer rutina en inglés. Lo que yo hice fue, justamente, inicialmente, traducir lo que más podía. ¿Cuánto tiempo tenías que hacer? Era más breve, era como 20 minutos. Okay. Pero igual, traduje por ahí 2 horas de material, ¿cierto? Y escribí otras líneas como nuevas. Luego hablé por Skype como 2 horas con una amiga que es de descendencia africana, aunque vive en Inglaterra, y le dije todo, y lo que iba funcionando con ella lo iba sacando. Luego, cuando llegué a Sudáfrica, me encontré con otra amiga que es poeta, que había conocido en el festival. Me senté con ella, revisé todo el material, y ella me decía, esto no lo puedes decir porque aquí hay muchos judíos, esto no puede ser, y así, e íbamos puliendo el material hasta que ya quedó el material que supuestamente mejor iba a funcionar. También metí por ahí unas frases en africano, como que, por ejemplo, de saludo, dije, bueno, estoy muy contenta de que me hayan invitado y los voy a saludar como me han ido saludando a mí. Supongo que eso es un saludo muy, muy amoroso porque todos me saludan así. Entonces, Wafebana, y Wafebana quiere decir, ¿are you a prostitute? Wow, genial. Entonces todo el mundo muerto de la risa y fue ¿Eres una prostituta? Ajá. Sí, es como eso, la pregunta era, ¿eres una prostituta? Sí, wow, qué bueno está eso. Entonces de inicio ya la gente conectada conmigo. Me gané la medalla de bronce, huevón.
La medalla de bronce for Colombia, motherfucker. ¡Wow! Sí. ¡Puñeta! Sí. ¡Wow! Sí, eso fue Y ven increíble. acá, ¿has pensado como que atacar algún mercado que hable en inglés? Sí, la verdad, por ejemplo, aquí en Colombia e incluso en Argentina me invitaron a un espacio donde hacen comedia en inglés. Honestamente, sí lo quiero hacer y tengo algunas presentaciones, pues como este año en Estados Unidos, que seguramente podré probar algo, pero sí no he tenido el tiempo de armar toda la cosa, porque acabo de terminar una gira nacional, antes de eso estaba en Costa Rica en gira, antes de eso en República, entonces la verdad este año se ha movido mucho, pero sí tengo ahí esa idea y tengo las hojitas impresas de lo que ya he traducido y obviamente pues siempre escribir cosas nuevas. Y además porque no sé si a ti te pasa, pero también lo noté que en la traducción a veces como que uno se en pierden español, cosas. uno en español es una persona y en inglés es como otra, como un poquito diferente, ¿no? Entonces como que todo el flow va a cambiar. Exacto, el flow de uno cambia. Entonces, yo creo que muchas cosas en inglés realmente es como más de escribirlas de cero. Pero mira, yo tengo show, by the way, vamos a aprovechar. Sé que te vas a estar presentando, no sabemos la fecha, Sí. pero corillo de El Salvador y Ecuador. Mucha gente de El Salvador y Ecuador me ven, by the way. Genial, para que me sigan en redes sociales. De hecho, síganme todos porque también voy a ir a Estados Unidos y a diferentes partes. Entonces, para que no se pierdan ahí como la información. Ya lo dijimos, pero Instagram, Facebook y Twitter, Pamela Ospina. Y como tú lo dijiste, Ospina es como espina, pero con O. Sí. Entonces, pues yo, como esta fue la vez que yo me he presentado, fue una noche bien especial para mí. Tú ni sabes. Sí. Porque para mí esto fue una prueba de fuego en términos de, otra cultura latina me puede entender. Sí. Una cultura, porque yo me he presentado en Miami, en todos los Estados Unidos y siempre hay un colombiano, venezolano, pero el monto nicho, de sí. mi audiencia es boricua. Uh-huh. Próximamente voy a estar en Dominicana. Ay, qué bien. Creo que el 14 de junio, corillo, en Santo Domingo. 14 de junio. Taquilla en tix.do. tix.do. Cualquier cosa, la información está abajo en la descripción. Y yo estaba bien nervioso el martes. Porque, o sea, yo dije, wow, 20-25 minutos. Yo seré capaz de... Mi deseo no era ni ser explosivo, es ser efectivo y ser simpático y que me entiendan todo. Y, mano, cumplí Sí, total, la rompiste. A mí me Y pareció no, y me increíble. extendí, perdón. No, yo te lo permití, o sea, yo en ningún momento, o sea, a mí me preguntaron, mira, lleva esto de tiempo, y yo, déjalo, Sí. y cuando lleve 35 le haces luces. O sea que cuando yo vi que él me hizo así y yo te miré a ti, fue cuando la primera vez que él hizo eso. Sí, yo ya le había escrito, él me escribió, le hago luces ya, y le Ok. dije, no, déjalo, ¿De porque verdad? está fluyendo y está... Yo sabía que estabas probando, sabía que la estabas pasando bien, porque uno sabe cuando... Claro. Y además como que siempre hay puntos en los que tú estás como mirando las palabras, y en que si caes un poquito la levantas luego. Claro. Yo, ¿para qué te voy a frenar el flow? No. No, y, O sea, y otra cosa fue que yo en julio yo voy para un año haciendo la misma rutina, 1 hora. Sí. Pero yo antes de eso estaba en el circuito de Open Mics en Puerto Rico. Yo estoy familiarizado con hacer 5 minutos, 10 minutos, Sí. etcétera. Pero perdí, me lo estaba gozando tanto. Sí. Y rápido, tú te das cuenta que esto va a funcionar rápido. Estaba tan en mi meneo que me lo gocé tanto que perdí total noción del tiempo. Sí, no te preocupes. Pero de verdad, gracias por No, invitarme. estuvo buenísimo. Cuando vaya a Puerto Rico, nos inventamos algo. Claro me que sí. encantaría. Sería bien chévere, de verdad. Sí, yo iré sí o sí, porque siempre he querido y ya que te conozco, pues con mayor Ya tienes razón. a alguien. Obviamente, sí. Muy bien. Pues sigan a Pamela Ospina en todas las redes sociales. Síganme a mí, Corillo de Puerto Rico. Voy a estar presentándome en Naranjito, en Añasco. Ok, perdón, el orden es el siguiente: Añasco, Naranjito, Arecibo, Bayamón y Juanadía. Esas son las 5 fechas nuevas. El Radical a Fuego Tour continúa. Los quiero, todos los detalles abajo. ¡Suave, Corillo! Chao, un gustazo.